Él conocía los pasos porque se los habían enseñado los indios. Él se aliaba siempre y él tenía una gran conexión con todos los pueblos de acá. No los perseguía, no los corría, los incluían los granaderos, eran todos sus guías, los sentaba a la misma mesa, no hacía diferencias. A encontrar hoy aquí en la pastilla roja no es que vayamos a dar un dato que no sepas, o quizás sí, pero hoy vamos a hablar de alguien que claramente es importante, conocido a nivel mundial, que sus hazañas fueron conocidas, pero quizá vamos a recorrer, investigar, a estar por el lado menos conocido del Libertador, de José de San Martín. Si alguien... Hola, los que se van sumando. Vamos a estar hablando de San Martín. Para los que me conocen saben que quizá pueda llegar a emocionarme en algunos momentos. Es algo que me pasa cuando hablo de San Martín. No entiendo exactamente bien por qué sucede, por qué la figura de San Martín genera eso, pero bueno, muchas veces es lo que genera en mí. Y vamos a empezar a contar algunas cosas que probablemente todos sepan, pero para poder marcar un poco la figura del gran capitán, del guerrero del silencio, del hombre estratégico, más allá del guerrero impecable, quizá uno de los guerreros profesionales más importantes de la América, quizá comparable con alguno, quizá George Washington, de una formación militar especial. Es verdad, nace en Yapeyú, en Corrientes, pero rápidamente se va a España con su padre. A los 13 años conoce el combate. 13 años. A los 13 años conoce la guerra, el combate. Claro, uno hoy lo compara con un chico de 13 años de hoy y llama la atención. 13 años en guerra, 13 años en combate. Es muy... Alfajor está acá ayudando porque él siempre tiene que estar acá ayudando, sobre todo en estos temas. Pero hay que entender que capitán fue nombrado a los 15. O sea, y que fue nombrado capitán por su desempeño en combate en los 13 y los 14. Él combatía contra los bereberes en África y conoce la guerra desde los 13 años. Ya de entrada, solamente sería una gran proeza en la vida, en ese tiempo, y en la vida de un guerrero que vivió hasta los 72 años. Y lo hizo de forma bastante digna para él. Era normal una edad avanzada, a los 50, a los 60. José de San Martín vivió hasta los 72 años, conociendo el combate desde sus 13 años en África con los bereberes. Quizá el momento más destacado militar, ya había pasado buen tiempo, cuando este capitán San Martín de la caballería Borbón tiene una destacada participación, que tiene medallas. De hecho, tiene medallas al valor y es conocida su carga de Bailén. En Bailén, cuando Napoleón invade España en su paso a Portugal, pero bueno, al final se produjeron algunas cosas, se toma prisionero a Enrique VII, Fernando VII, no era Inglaterra, era España, a Fernando VII, lo que en alguna manera despierta por algún lado la independencia americana, principalmente del Río de la Plata. En un momento España quiere resistir, y de hecho resiste esa invasión napoleónica, y le inflige España la primer derrota en campo abierto a Napoleón. Napoleón nunca había sido derrotado en campo abierto.
Había tenido algunas batallas menores, pero no eran en campo abierto, eran algunas navales. Pero cuando plantabas un ejército frente a otro, nadie había podido vencer a Napoleón. Lo hace el general Castaneda, un general español, pero donde forma y genera un evento especial la carga de los granaderos. En algunos lados, y muchas veces se habla de los granaderos de Sagunto, que no es exactamente el regimiento al que pertenecía San Martín. San Martín pertenecía a la caballería Borbón, a la caballería de los Borbones. Y la carga, donde él al frente, la carga, y por eso tiene sus medallas, las famosas medallas con las que juega la nieta muchos años después, son sus medallas de Bailén. Muchos de los monumentos que se encuentran, sobre todo en Europa, a San Martín, no son al general San Martín, son al capitán San Martín de ese evento fantástico que fue la batalla de Bailén y la participación de él. De hecho, él se vuelve tan famoso que por eso es que ahí lo buscan y le hablan de la logia Lautaro, la famosa logia Lautaro. Lautaro, por este americano chileno que había sido representando un poco la rebeldía, ¿no?, de Lautaro, que él era como sirviente de un español y después le da vuelta a todo. La logia Lautaro tenía toda una idea de libertad. Lo buscan a San Martín, lo llevan a Londres, porque de ahí San Martín compra su sable corvo y lo sientan a cenar con Beresford, el de las invasiones inglesas. Y Beresford y San Martín, de hecho San Martín le pregunta a Beresford y Beresford le cuenta el plan inglés, que claramente era tomar Buenos Aires, 1806, las invasiones inglesas. Después era cruzar los Andes a Chile y por mar a Lima. Cuando llega San Martín, pues esto ya estaba. Pero hay que entender un poco quién era más del guerrero. Quién era, y es un poco lo que me gustaría hoy profundizar, quién era más que el guerrero. Está en América, de América tiene que casi huir por su enfrentamiento principalmente con Rivadavia. Vuelve algunos años después. Esta historia que siempre quiere dividir en grietas tan famosas para nosotros, dicen que era rosista. Él, la verdad, no era rosista. Sí le gustaban algunas cosas de Rosas, al quien le cede su sable corvo, pero no era rosista realmente. No es que... era una persona muy preocupado. Hay un detalle que lo pinta, y que para mí lo pinta a San Martín de una forma increíble. Todos los partes de guerra que escribe San Martín, de San Lorenzo para adelante, todos los partes de guerra de San Martín están escritos en plural. Cuando él tiene que contar qué pasó hay algo que quizá a veces se nos pierde a todos. La batalla de San Lorenzo dura menos que la canción de la marcha de San Lorenzo. La batalla de San Lorenzo, mucha gente, es una batalla muy corta, dura algo más de 10 minutos. Quizás dura un poquito más que la canción, pero es que casi dura más eso que la batalla de San Lorenzo. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque tenía él un tercio de las tropas que tenían los realistas. Es decir, lo superaban por 3-1, y es su magnífica estrategia y la disciplina férrea de los granaderos la que, siendo superados 3-1 en un poquito más de 10 minutos, vence en San Lorenzo. Pero algo que pinta al hombre es todos sus partes de guerra. Los escribía en plural.
que no es algo normal ni común en esa época. Muchas veces claramente el general dice hice y ordené y entonces mandé. San Martín los escribía en plural. Nosotros cargamos, marchamos, avanzamos por tal lado. Él y sus granaderos, aún quizá de ahí venía esa devoción que tenían sus granaderos sobre él. No creo que muchos de los granaderos tuvieran la capacidad de leer partes de guerra, menos en esa época, pero los escribía en plural. Y tenía un gran tema con... Él se hizo gran amigo de O'Higgins, el chileno, el libertador chileno. Y hay muchas cartas con O'Higgins, donde él hablaba de temas, San Martín, hablaba de temas espirituales, en un momento le dice que estaba estudiando griego y que había descubierto, San Martín estudiaba griego, y había descubierto una palabra que para él era maravillosa y lo incitaba a O'Higgins a que le investigue, y era empatía. Y por eso él se preocupaba tanto de sus soldados, se preocupaba de las... En esos momentos, en esas épocas, los ejércitos iban con las mujeres, las viudas. Él se preocupaba cuando vencía en todas sus batallas, se preocupaba de las viudas que habían dejado sus propios soldados, que comieran, que fueran asistidas. Y él le contaba a O'Higgins que todo eso que él hacía desde hacía mucho tiempo, los griegos llamaban empatía. Y tenía un tema con el ego, con el ego de los demás. Hay una historia que a mí me gusta mucho. Alvear era un amigo de él, era un gran amigo de él, aunque por algún momento también se peleaba, pero eran cosas normales. En un momento ahí, el parte de la toma de Montevideo, por ejemplo, cuando Alvear toma Montevideo, como todos los partes, no era en especialmente Alvear, como todos los partes, Alvear los escribe en primera persona, ¿no? Y entonces dice: tomé la playa de Montevideo, después rendí al ejército de esto, y resaltaba especialmente el yo lo hice, ¿no? Yo hice esto, contraponiéndose con el nosotros hicimos de San Martín. Y en el parte que se guarda, que tenía San Martín, está redondeado todo lo yo de Alvear y una escritura al margen por el propio San Martín que dice: ni Napoleón. Como diciendo, ni Napoleón se atrevió a tanto. Ni este que tomó Montevideo, ni Napoleón se daba tantas ínfulas. Pero quizá también hay cosas que hace poco tiempo, hace un par de meses, creo que ya un año o más, salió todo un movimiento hablando de que San Martín era mucho más grande que Remedios. Remedios tenía 15 años. Y que había sido un matrimonio arreglado y que él no la quería y que él la había abandonado cuando se vuelven de Mendoza. No es tan así. Eso no fue un matrimonio arreglado porque San Martín era un don nadie cuando la conoce a Remedios. No había nada que arreglar, no era una persona importante, pero hay una carta el día que él la conoce a Remedios, que le escribe a sus gran amigos, y hay una frase que a mí me parece increíble en esa carta, donde dice, contándole que había conocido a una mujer, y dice: 15 años no es una niña en 1812, no es una niña con 15 años, es una mujer. De hecho se casaban a los 13, a los 14. 15 no es una niña. Y él le escribe: esa mujer me miró para toda la vida. Contándole a su amigo cómo era el proceso de haber conocido a esa mujer. Dice: esa mujer me hizo una mirada que me duró para toda la vida, o me miró para toda la vida. Cuando él despide a su hija y a Remedios, que estaba enferma, porque los problemas políticos que estaba teniendo justamente por ir a liberar Chile y Perú. Y cuando él era el protector del Perú, se estaba organizando en Argentina la convención. La del 16 fue la de la libertad, la del 24, que era la que iba a elegir el nuevo presidente.
Y todos los políticos, principalmente Rivadavia, veían en San Martín un gran enemigo, un tipo que había liberado Argentina, Chile y Perú. Era muy probable que se pudiera presentar y hasta ganar para ser presidente. Entonces le empiezan a hacer toda una guerra. De hecho, durante 6 años no le pagan el sueldo. Un montón. Él nunca si bien tuvo enfrentamientos, él de esto nunca se preocupó. Entonces a la mujer la devuelve a Buenos Aires porque iban a vivir situaciones un poco complicadas. De hecho, él nunca más la vuelve a ver. Pero la despedida de San Martín a su mujer fue muy amorosa y tuvo que ver con era una relación que él quería mucho y hubiera sido normal en esos tiempos que él, por las situaciones políticas y por lo que estaba viviendo, se hubiera ido a Europa. Voy a hacer mi vida, la hija quedara a cargo de los abuelos. Sería normal, pero no, él se hizo cargo de su hija. Fue quizá un padre severo, sí, un abuelo cariñoso, pero él se hizo cargo de su hija en todo momento. Entonces esa historia de el hombre grande aprovechándose de una joven que cuando hace poco tiempo quisieron denostar un poco la historia de San Martín con Remedios, no es tan así. De hecho, él era tan convencido de la libertad y tan convencido de lo que estaba haciendo, que cuando Rivadavia principalmente arma todo ese proceso político que lo obligaba a él a separarse de su mujer y a huir a Europa, porque hasta su vida podría llegar a estar complicado. San Martín, que claramente no era un cobarde bajo ningún punto de vista, pidió reunirse con Pueyrredón y con Rivadavia. Y le dijo que está bien, que él no iba a participar en las elecciones, que él no iba a participar no eran elecciones en ese momento, pero él no iba a participar en la puja por ser el primer presidente, que hubiera podido ser claramente San Martín, que iba a usar su influencia y sus conocimientos en Europa, porque en ese momento hay que entender el momento. Fernando VII había sido liberado, Fernando VII venía de ser uno de los vencedores de Napoleón, entonces venía con toda la carga hacia América, y si bien habíamos declarado la independencia en 1816, no había casi ningún país europeo que había reconocido a las Provincias Unidas del Río de la Plata como un país independiente. Entonces, San Martín hubiera generado una especie de guerra civil en la Argentina. Y entonces él decide que eso claramente no iba a pasar, no iba a suceder. Y entonces se reúne con Rivadavia y le dice a Rivadavia que él se iba a ir a Europa a usar su influencia para lograr que países como Inglaterra, como Francia, como otros países, aceptaran la independencia americana. Después vuelve, estaba Rosas, y empezó una de las guerras civiles más grandes hasta de la historia, ¿no? La guerra civil de unitarios y federales. Él, cuando lo ve a Rosas, le deja una carta contándole premoniciones de lo que iba a vivir Argentina. Todas fueron exactas y todas se cumplieron. Es muy paradigmático. Yo siempre digo que Washington y San Martín son... Washington también dejó premoniciones de lo que él veía para Estados Unidos en los futuros, y muchas se cumplieron y otras todavía están para cumplirse. San Martín le deja una carta diciendo lo que iba a pasar, y exactamente lo que escribió San Martín fue lo que pasaron en todos esos años de guerras civiles, que dieron quizá nacimiento al país de una forma especial. San Martín tuvo un gran amigo
con el cual se vio poco tiempo, pero se escribió toda la vida. Y era otro José, era José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Era tan amigo que cuando, estando en Chile o en Perú, no me acuerdo exactamente dónde, San Martín se entera de la muerte de Belgrano, que muere pobre. Seguramente todos conocen la historia de San Martín. San Martín escribe en sus memorias y le cuenta a sus amigos que es el día más triste de su vida. El día que muere Belgrano. Y que nunca había conocido a alguien con tanta pasión como la libertad como Belgrano. San Martín no era... no tenía esa pasión que quizá tenía Belgrano o Moreno. Esa famosa de cuando Moreno muere en alta mar yendo a avisar de la revolución y hizo falta tanta agua para apagar tanto fuego, cuando tiran el cuerpo de Moreno al océano. Pero San Martín contaba que Belgrano tenía una pasión. Eran republicanos los dos, pero creían en monarquías republicanas, y principalmente Belgrano le aporta a San Martín la idea del rey inca, de restaurar el Inca, que es la que lleva en bandera San Martín a Lima. San Martín lleva a Lima la bandera de restaurar el Inca. Quizás no sé si alguno vio la serie de Bolívar, se llama la atención que en todas esas batallas que son calles, Ayacucho, Riobamba, Junín, que eso queda Colombia, estaban los granaderos de San Martín, porque los granaderos de San Martín, cuando él se da cuenta que no se iba a restaurar el Inca, que no se iba a restaurar el Tahuantinsuyo, cuando esa historia no sigue, él no sigue, San Martín no sigue, pero sus granaderos siguen. Entre ellos Dorrego, por ejemplo, que cuando él vuelve se entera que habían fusilado a Dorrego, un héroe de la libertad. Pero cuando vuelven los últimos granaderos, el presidente era Rivadavia, en la Plaza de la Victoria, que es la que hoy conocemos como la Plaza de Mayo, los granaderos que volvieron de la campaña libertadora, eran pocos, los granaderos que volvieron de la campaña libertadora quisieron hacer un homenaje a San Martín, al general que los había formado y que había creado esa caballería de élite que, dicha por los españoles, estaba al nivel de las caballerías europeas, de las caballerías prusianas y francesas, pero Rivadavia no lo permite, le saca los uniformes y disuelve el cuerpo de granaderos. El cuerpo de granaderos a caballo no existió desde la época de San Martín. Rivadavia, en su enfrentamiento con San Martín, lo disolvió, le sacó los uniformes y no les permitió hacer el homenaje a San Martín. Después, mucho tiempo después, Roca, cuando fue presidente, Julio Argentino Roca, reconstruye el cuerpo de granaderos. Y no solo reconstruye el cuerpo de granaderos, sino que se repatrian los restos del general. En todo ese tiempo de la formación de Argentina, San Martín era un personaje políticamente peligroso para los políticos. Lo trataron de esconder, lo trataron de ocultar, de borrar su memoria, de que no se supiera de él. La rescatan algunos después, entre ellos Roca, que rescatan la figura del gran Petardo. A Belgrano le pasó lo mismo, no es que fuera un tema especial. Quizá las ambiciones personales jugaron en contra con muchos ahí. Hay una historia maravillosa de esos granaderos que volvieron, esos que les sacaron
el grado militar y que algunos estuvieron detenidos y que no les dejaron hacer el homenaje a San Martín en lo que hoy es la Plaza de Mayo, se llamaba la Plaza de la Victoria. En ese momento, cuando trajeron el cuerpo, de esos granaderos solo quedaban 6. Cuando entregan el uniforme, cuando vienen estos y entregan el uniforme y los disuelven, está la famosa frase de hemos cumplido la tarea, no queda ningún godo armado en el continente. Pero cuando... De hecho, de ahí vienen los famosos 6 granaderos que custodian el fetro del general en la Catedral de Buenos Aires. Quedaba solo uno cuando trajeron eran 1880. Habían pasado muchos años. Quedaba uno, era muy viejo. Y fue a recibir el barco, acompañó el fetro hasta la catedral, hizo una noche de vigilia y nunca más se supo que fue de él. Hubo granaderos que fueron lincheras por 2 ceros en Buenos Aires. Hubo historias de todo con estos granaderos que formó San Martín. Pero las historias de los contemporáneos sobre San Martín son increíbles. Si bien no era parte de su historia y su educación, dado que se había formado en el ejército español principalmente, adoraba el mate. Cuando llegó acá y lo conoció, era un fanático del mate. Incluso las campañas en el cruce del desierto, pero claro que tenía una costumbre curiosa, lo tomaba de una forma particular. Hoy no sería tan raro, pero una de las cosas que trajo y que era como una novedad, además del helado en Mendoza, que era nieve con canela principalmente o con alguna otra especie, tomaba el mate con azúcar. Y alguien dice, es normal, yo tengo una tía que toma el mate con azúcar, a mí me gusta el mate con azúcar. No se tomaba mate con azúcar en esa época. Y mucho menos entre la soldadesca, y los soldados lo miraban como un tipo muy raro que tomaba mate con azúcar, que no se le ponía azúcar, pero era una cosa complicada, no se conseguía tan fácil. Él iba por todos lados con su mate con azúcar, y cuentan que muchos soldados empezaron a tomar la cultura de él, y quizá de ahí venga que mucha gente toma mate con azúcar. Hasta esa época no se tomaba con azúcar. Él incorpora el azúcar. Algunos dirán, no es mate, el mate con azúcar es un sacrilegio. A mí me gusta, por algo. Cuando me entero que San Martín tomaba el mate con azúcar, digo, bueno, es por algo será que me gusta. Le gustaba comer asado de parado, solo con un cuchillo. Era algo que todos lo comentaban, y él le gustaba comer asado, él mordía el pedazo y con la otra mano y con el cuchillo cortaba por sobre la boca. Dice que todo el mundo que lo veía tenía miedo de que se iba a cortar, y que tenía una habilidad especial de estar hablando, morder el pedazo y con la otra mano cortar el pedazo. Comía de parado, y comía principalmente asado. También cuentan que era extremadamente ordenado y meticuloso. Hay cosas que hoy parecen una tontera, pero en ese momento no lo eran. Planchaba su propia ropa. Y vos decís, sí, normal que se planche la ropa. No, un general no planchaba su propia ropa. Pero San Martín lavaba él comía y lavaba el cuchillo y el plato, principalmente. Después no usaba tenedores. Lavaba él mismo sus cosas y planchaba su propia ropa. Siempre su escritorio estaba impecable, y su higiene, él siempre estaba limpio, su higiene personal era perfecta, y uno de los grandes temas de los granaderos es que a esta soldadesca que él había juntado les enseñó
y los exigía que estuvieran siempre limpios, ordenados y afeitados, con el uniforme impecable. Tenía una disciplina militar casi prusiana, pero era adorado por sus sargentos. La historia de Baigorria y Cabral, que seguramente algunos conocen de la marcha de San Lorenzo, es relatada por San Martín en el parte de San Lorenzo. Él cuenta de su puño y letra cómo fue salvado por Baigorria y por Cabral, y de la valentía de Cabral, y también dice que era un soldado sambo, era un soldado negro o mestizo. Sambo realmente significaba que era mestizo, y él lo recomendaba para una condecoración que al final después no se dio, pero él cuenta la historia de Cabral, de su puño y letra, y la batalla duró un poquito más de 10 minutos, y su estrategia fue la genial. Él iba primero, por eso es caído. Él iba primero adelante de sus granaderos, pero fue tan perfectamente planeada que los granaderos, siendo superados a 3-1, los españoles pensaron que eran muchísimos más, y el orden de batalla creado por San Martín fue tan perfecto que se retiraron en algo así como en 15 minutos. Ya todo había terminado. Era un gran lector, estudiaba temas de lo que hoy llamaríamos de conciencia, pero no solo eso, sino cuando estuvo a cargo en Mendoza, manuales de agricultura, le encantaba la filosofía, estudiaba griego, estudiaba latín, andaba con una gran biblioteca que arrastraba siempre por donde iba, además de toda la formación integral de militar, como lo dije recién. Quizá es el militar profesional más importante. La revolución americana no fue llevada por grandes militares profesionales. San Martín, Belgrano era abogado, Güemes tampoco era un militar profesional, la gran mayoría tampoco lo era Simón Bolívar. La gran mayoría de los generales y libertadores americanos fueron personas con una gran intención que participaron y aprendieron muchos en el camino. Quizá a diferencia de todos estos, San Martín era un militar formado en las mejores escuelas y formaba parte de la caballería de los Borbón. Había estado en su momento, no en el momento de Bailén, en los granaderos de Sajunto, que es una caballería de élite. Eso jamás lo hizo valer, jamás lo hizo valer con sus iguales, con los demás generales. Jamás hizo valer que él había peleado contra Napoleón, que había vencido a Napoleón. Supo guardar su lugar. Siempre privó, y él podría haber generado con todo derecho, haber reclamado ser el primer presidente de la Junta del 24, y hubiera sido apoyado principalmente por los granaderos y por todo el ejército, pero solamente en contra de los políticos que no querían que él fuera a Chile y Perú. Los del triunvirato no querían que él fuera a Chile y Perú, pero él siempre primó el orden, la patria, el silencio, la estrategia. Él, sabiendo lo que iba a pasar, él en esa carta que le escribe a Rosas, él le dice: acá se van a matar y esto va
va a ser un desastre. Las predicciones que él le cuenta de una de las guerras civiles más largas del mundo, que fue la de Argentina. Al mismo tiempo que era este militar, este estratega, este político de relaciones exteriores, porque cuando fue a Europa se encargó de posicionar a las provincias unidas, y mientras no le pagaban el sueldo, mientras las peleas políticas, tanto en Perú como en Argentina, hizo que él pasara principalmente 6 años de mucha escasez y de mucha pobreza. Después le pagaron todo junto y con retroactivos, y después al final de su vida él tuvo como una pequeña fortuna, pero que se la había ganado. Tenía un departamento en París, tenía la casa de verano en Boulogne-sur-Mer, donde muere. Su figura se agiganta cuando se leen las cartas con los amigos, donde él contaba su humanidad, el amor que tenía por Remedios, que murió muy joven, y que cuando él la despide en Mendoza, él sabe que no la va a volver a ver. Pero la situación y el deber la hacían despedir a su mujer, que lo más probable es que no la volviera a ver viva. Así lo cuenta a amigos, y no la vuelve a ver. Pero vuelve y se hace cargo de su hija, de Mercedes. Él, esto es muy raro, se hizo cargo de la educación de los hijos. No es algo tan común para esas personas. Si lo hubieran dejado a los abuelos, si lo hubieran dejado a alguien. Vivió muchísimo para su época. Llegó hasta los 72 años. Su preparación y su carrera militar fue increíble. El cruce de los Andes se estudia hoy en las academias militares. En la academia de West Point, donde se forman los oficiales del ejército de Estados Unidos, existen 2 estatuas: George Washington y José de San Martín. Ese es el respeto que se tiene a San Martín. Existen estatuas de San Martín en todos lados, tanto sea por la proeza del cruce de los Andes como por la batalla de Bailén. San Martín tenía una visión claramente americanista, que es muy raro. De hecho, cuando San Martín llegó, él hablaba en español, con acento español, y parecía más un godo que un criollo. Había nacido acá, pero había vivido toda su vida afuera, y todos los informes y los espías franceses, ingleses, con los que contaban la junta de gobierno, creían que era un espía. Y como había ido a Inglaterra con Bereford, los franceses desconfiaban de San Martín. Pero los franceses y los ingleses apoyaban todo el proceso libertador, porque era la forma de vencer a España, el gran imperio español. Después, cuando se logran vencer y las Provincias Unidas quedan como todos países chiquititos, ellos quieren venir a tomar esto, y acá se sucede lo de la vuelta de obligado, donde los franceses y los ingleses, que habían estado apoyando y sobre todo influyendo en Bolívar, principalmente para que haga muchos países chiquititos, que esto sea la condición para que Francia e Inglaterra principalmente mataban 2 pájaros de un tiro. De una manera le sacaban el poder a España, el poder económico de América a España, se lo sacaban, y de otra forma también ellos podían dominar todas estas lados. La vuelta de obligado, que es una derrota, no es una victoria, en la vuelta de obligado se rompen las cadenas y los barcos logran pasar, ingleses y franceses. Pero ¿por qué no siguió la invasión y por qué se retiraron? Por una carta que escribió San Martín,
cuando él se entera de la vuelta de obligado, y se le escribe al Palacio de Buckingham y a la República Francesa, diciéndoles que se retiren porque si no, él se iba a ver obligado a volver. Y era tal el respeto que le tenían a San Martín que ingleses y franceses se retiran. Pero si bien entre los dos apoyaban el proceso libertador, entre los dos se desconfiaban, como siempre. Los ingleses y los franceses venían de la guerra de 100 años, habían tenido 1000 guerras entre ellos. Apoyaban los dos, pero también los dos se desconfiaban entre sí. Eran los dos enemigos de España, pero también eran enemigos entre sí. Los franceses habían apoyado a los norteamericanos en la liberación de las 13 colonias. Entonces, los franceses desconfiaban de San Martín porque decían que era agente inglés, porque se había ido a sentar con Beresford, por ejemplo. Y es verdad, se había ido a sentar con Beresford, pero de hecho en la Junta de Guayaquil parte de lo que sucede es que no quiere vivir en eso. Un iluminado, sí, claro que era un iluminado. Hay que ver cómo hablaba de la humanidad de San Martín. Él en varios momentos recibe grandes partidas de dinero y partes las destinaba a las escuelas. Belgrano también. Belgrano, por Salta y Tucumán, recibe una gran cantidad de dinero que le dan como pago, como bono por haber vencido en Salta y Tucumán. La mitad la donó para hacer escuelas y la otra mitad él escribió una carta. Belgrano era rico antes de empezar la independencia. La mitad la dona para hacer escuelas y la mitad escribe una carta pidiendo perdón, Belgrano, pero se la va a tener que dar a su mamá y a su hermana porque no tienen de qué vivir. Y se la dona a su mamá y a su hermana. Belgrano, cuando viene de la campaña del norte, bueno, seguramente alguna vez escucharon la historia, no tenía un peso, que al médico que lo atendió en los últimos momentos de su vida solo le pudo pagar con lo único que tenía, que era el reloj. San Martín lo mismo, preocupado por las viudas, hacía escuelas, preocupado por las mujeres, y eso es algo normal. No en esa época. No era tan común en esa época que eso pasara. Su visión estratégica, si hubiera prevalecido, él la escribía en cartas. Él hablaba de restaurar el Inca, crear el nuevo Tahuantinsuyo y que esto cumpliera de la Gran Colombia para abajo, ¿no? Y que hoy sería un país del tamaño y la potencia económica de Brasil o de los mismos Estados Unidos, contando con todo el oro, la plata del Perú. Yo creo que tanto él como Washington vinieron, y junto con José Miranda, el otro venezolano que quizá inicia un poco la historia de la revolución. San Martín comprendía la importancia de que la independencia debía lograrse aislándose de los ingleses, de los franceses y de los españoles. Y era un americanista, si bien no había vivido mucho en América, y entendía perfectamente la estrategia a seguir y el camino. Hay que también comprender un poco que cuando él viene a América, él renuncia a una carrera después de Bailén, a una carrera exitosísima en España. Quizá hubiera estado en la derrota final de Napoleón y quizá probablemente siendo parte o encargado de los que venían a recuperar los virreinatos. Pero él tan rápido
toma la idea de la libertad americana, que deja atrás una carrera que pintaba exitosísima en España, para empezar a cero, ser un desconocido, que nadie sepa, planteando un proceso nuevo que eran los granaderos, que de hecho no consigue granadas porque no lo apoyaban, porque todo el mundo desconfiaba de San Martín. Desconfiaban los ingleses, desconfiaban los franceses, desconfiaban los políticos argentinos, y sobre todo cuando su idea americanista se junta con Belgrano y tienen esta idea de restaurar el Inca. Y esto se volvió todo un gran problema para los políticos en todos lados. En Argentina, en Chile, en Perú, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador. Estas ideas no fueron... Estas ideas no fueron tomadas bien por nadie, porque nadie quería que todas esas burguesías políticas creadas durante los años de la colonia fueran a ser reemplazadas porque simplemente aparecían descendientes de Atahualpa, y entonces en ese momento fue combatido. Fue todo un tema político, lo que hace que San Martín no pueda expresar su visión, pero lo dejó escrito. Él dijo, no quieren hacer esto, bueno, lo que va a pasar en América es esto. Y las predicciones de San Martín con respecto a la Argentina y América se cumplieron casi exactamente. Y quizá muchos tiempos después, casi 200 años después, América vuelve a ser ese faro que quería San Martín de una forma distinta. San Martín, Belgrano, Higgins, algunos más, ¿no? Algunos más, pero que todos... Quizá uno de los hechos más importantes de San Martín, que sea el padre de la patria, tuvo que vivir sus últimos años exilado. Y no pudiendo volver a la Argentina, más que no queriendo. Porque siempre representaba una amenaza su carácter, su forma de ser, su estrategia puntillosa, y creo que nadie sabía que nadie podía competir contra San Martín. Rivadavia llegó a hacer calumnias contra San Martín, mentiras, se levantaron falsas acusaciones, pero él nunca las peleó. De hecho fue a hablar con Rivadavia antes de irse y se volvió a poner a servicio de la patria. O sea, él se va y dice, está bien, yo no peleo acá, yo no me meto, sean ustedes, hagan ustedes lo que quieran, yo me voy a ir a trabajar para que las monarquías, principalmente europeas, reconozcan la independencia de América, y en gran parte lo logra, porque hasta ese momento no había sido reconocida las provincias del Río de la Plata como algo independiente. Eran colonias rebeldes de Europa, de España principalmente, que bueno, España estaba buscando reconquistarlas. Tenían una guerra o una revolución en las colonias, no tenía independencia, no existía la independencia. Entonces la figura de San Martín se agiganta. Quizá el tema de que haya traído, impuesto o puesto de moda el mate con azúcar, a muchos no les guste, pero también trajo el helado. O sea, una buena, una mala. También trajo el helado, que simplemente era nieve de la cordillera, principalmente con canela. Pero fue una figura importante, una figura que hay un detalle que lo marca increíble. Se suele decir que los famosos queros, este pueblo del Tahuantinsuyo, que era desconocido hasta 1950, la verdad que no es verdad.
los queros figuran en las minchas del Virreinato del Perú. Las minchas eran los pagos de impuestos. Los queros está registrado porque participan en las actas que ellos bajaron en la llegada del protector del Perú. Cuando llega San Martín y libera el Callao y Lima, todo el Tahuantinsuyo que quedaba siendo parte del reino de los cielos y las ciudades de los cielos, bajan porque no tenían cartas, no tenían WhatsApps, no les había mandado Twitters, pero sabían que él venía a restaurar el Inca. Era toda la idea con la cual él venía, y de hecho por eso se lo nombra protector del Perú. Y después, claro, las cosas no salieron de esa forma, porque no iba a haber Tahuantinsuyo, no se iba a restaurar el Inca. A nadie les convenía, porque todo lo que habían estado trabajando, sosteniendo y tejiendo durante la colonia se hubiera visto. Ellos igual hablaban de una monarquía republicana, pero más al estilo europeo, con república, pero todos unidos bajo una idea que era América y que ellos consideraban que era el Inca, el Rey Sol. No era una monarquía del estilo de Luis XIV la que querían poner, porque a veces eso no se logra comprender bien. Era una monarquía con parlamento, pero bajo el paraguas del Inca. Y cuando esto no sucede, los queros suben. 1817 estuvieron abajo y después nadie más supo nada de los queros. Hasta 1950, que un investigador encuentra un pueblo viviendo arriba de los 3.500 metros de altura, que parecía quedado en el tiempo y no haber recordado ni comprendido la civilización que había en 1950, que era un montón. Y se empieza a hacer algún pequeño contacto con los queros, hasta que bajan oficialmente en el 2017 a la fiesta más importante del Tahuantinsuyo, que es el regreso de las playas, donde ellos también vienen a dar ahí un mensaje, ¿no? Y el mensaje es que los tiempos habían empezado, que iba a haber 6 años con 2 desgarros, iba a haber un desgarro a los 3 años y otro desgarro a los 3 años, y pueden leer esto. Entonces, cuando alguien dice los queros no existían y aparecieron en el 2017 oficialmente, la verdad que no. La verdad que figuran en las actas de San Martín. San Martín desde siempre usó a los pueblos originarios. Cuando hace el cruce de la cordillera, sus principales guías eran los pehuenches, los tehuelches, y también había todos. Él conocía los pasos porque se los habían enseñado los indios. Él se aliaba siempre, y él tenía una gran conexión con todos los pueblos de acá. No los perseguía, no los corría, los incluían los granaderos, eran todos sus guías, los sentaba a la misma mesa, no hacía diferencias. Era un gran humanista y entendía que estos pueblos eran parte de lo que él venía a defender, no a sacarse de encima. Por eso cuando llega al Perú hace lo mismo, y en esas actas figuran los queros. Pero cuando él no puede cumplir sin hacer una gran guerra civil, y eso es lo que él no quiso hacer. Y en las cartas de advertencia que él deja con Rosas, él dice que se va para no hacer una guerra civil, pero que la guerra civil era inevitable, pero que él no iba a desenvainar nunca su espada para matar a otro americano. Él sabía que la guerra era inevitable, que nos íbamos a terminar haciendo todo eso que terminamos haciendo, pero que él jamás iba a desenvainar su espada para matar a otro americano. Y quizá por eso en varios países de América es guardada su figura, reconocida su figura. Y siempre me quedó una
una gran duda. ¿Será por San Martín que cuando la Argentina moderna entra en guerra con el Reino Unido en 1982, el único país que expresa su apoyo tácito es el Perú? Que desde ese tiempo se sintió hermanado y que fue el único que aportó y jugó directamente a favor de Argentina. Será por lo que le debían a San Martín y porque San Martín tenía una idea del Tahuantinsuyo, y que por no, en ese caso hubiera sido allá mucho antes de que tendría que haber matado argentinos, él tendría que haber matado peruanos para imponer eso, y él no lo quiso hacer, no se quiso ni enfrentar con Bolívar ni con otros argentinos, y no porque no tuviera la capacidad. De hecho, cuando San Martín cruza los Andes y hace ese exitoso cruce de los Andes, poco tiempo después Bolívar lo quiere imitar, y sin la preparación de los 5 años que hace San Martín, quiere cruzar los Andes mucho más bajos, en una zona muy distinta, sí, una selva más fuerte, y trata de pasar de Venezuela a Colombia, mata a 20.000 de sus soldados. O sea que Bolívar era quizá genial, pero era más parecido al coronel Aureliano Buendía, que inició 14 revoluciones y las perdió todas. Bolívar andaba medio por ahí. Y militarmente no creo que hubiera sido, bajo ningún punto de vista, un problema para San Martín. Pero sí, San Martín lo hubiera visto obligado a matar americanos. Y ni él ni sus granaderos estaban para eso. Así que creo que pinta una idea distinta, y quizá en esta idea de la pastilla roja, de poder ver la verdad, es: San Martín es increíble por la libertad, sí, claro que sí, por la independencia, sí, claro que sí, por las enseñanzas que deja su hija, ni hablar, por la persona que era allí, pero por la idea que encarnó. Cuando él hablaba de América y de la libertad, y que hoy pasa mucho que los norteamericanos creen que América es el nombre del país y del continente junto. San Martín le pasa algo muy parecido. Cuando él habla de América se refiere a Sudamérica, pero y de ese gran país que no terminó siendo, y no terminó siendo porque al final era un humanista, y que si hubiera sido un desaforado y en búsqueda del poder, claramente lo hubiera podido lograr, pero por respetar la vida. Era un militar que respetaba la vida, sí, en todo tiempo, en todo momento. Era muy exigente, pero al mismo tiempo era un gran humanista. Se preocupaba por los huérfanos, se preocupaba por los heridos, se preocupaba por los heridos de su ejército, por supuesto, y por los contrarios que habían quedado en el campo de batalla. Era un oficial y caballero en todas las palabras, y lo fue hasta el último momento, ¿no? Hasta los 72 años, que ya es una proeza que en esa época ya ha vivido hasta los 72 años. Era el único, no, pero era muy raro y muy poco que vivió hasta los 72 años, y en la forma en que vivió hasta los 72 años. Lúcido, escribiendo, estudiando. Hay una anécdota que un banquero, no me acuerdo el nombre, le presenta a gente súper importante de la época, Víctor Hugo, un montón de gente de la élite intelectual de Europa que van a visitarlo a la playa de la calle, a la playa de la playa de San Martín, y a este banquero que había organizado la reunión. San Martín en un momento le agradece el honor de poder conocer a tal ilustres personas, eran escritores, filósofos, muy importantes, y el banquero le dice: pero general, lo vinieron a ver usted, ellos. Él ni siquiera podía calcular que esas grandes personalidades de la época
lo vinieran a ver a él simplemente por quién él era y quién había sido. Bueno, ojalá haya quedado alguna semblanza de... Quizá todos lo conocen, quizá simplemente es alguien que se canta el 17 de octubre o se recuerda el 17 de octubre, y quizá podamos entender... Agosto, 17 de agosto. Y quizá podamos entender que estábamos ante uno de los grandes líderes de América que venían con una idea muy clara, que quizá tenían algunos detalles de un gran plan que quizá no recordaban completamente, como todos nosotros, pero sí tejía algunos hilos. Y cuando tenía la gran posibilidad de ser un gran general en España, el imperio quizá más importante, estaba invadido su rey, pero eso se iba a retomar rápidamente, abandonó todo y se vino a un lugar donde había nacido y del cual no tenía mucho recuerdo. Era muy chico cuando se fue, 4 años, y dio su vida por la libertad y por una idea. Si eso sirve para entender qué estamos haciendo, qué estamos construyendo, para dónde vamos, pues entonces sí que haya sido la pastilla para despertar. Nos vemos el martes que viene.